Masejet Baba Batra Daf Kuf Bet Amud Alef 122a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Ibaya Leu, Eretz Israel Lishvatim Iflug, o Dilma Le Karkaf Gabrei Flug. La Gemara tiene la siguiente duda: Am Israel, el pueblo de Israel, después de estar 40 años en el desierto, entra a la tierra de Israel, la conquista y se la dividen. ¿Cómo fue realizada esa división? Por un lado podemos decir que se dividieron la tierra de Israel entre las tribus en 12 partes equivalentes. Y una vez cada tribu recibió su parte, dividieron internamente entre la cantidad de personas que había por tribu. De tal forma que una tribu que tenía menos cantidad de personas, pues cada persona en ella recibía una porción más grande en relación a la otra persona que era de otra tribu que tenía más cantidad de personas. Esa es una manera como decir que fue la división. O por otro lado podemos decir, no se dividió la tierra de Israel entre las tribus, o sea, entre 12 partes equivalentes, sino se dividió per cápita. De tal manera que todos los miembros de Am Israel recibieron una cantidad equivalente de tierra. Esa es la duda de la Gemara. Repito, ¿cómo se dividió la tierra de Israel? ¿Entre tribus, entre 12 partes equivalentes y cada tribu después la dividió internamente? ¿O desde un principio fue dividida per cápita, por cabeza? Dice la Gemara, Tashema, Ben Rav Limat, Beod. Bueno, expliquemos esta primera. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba del pasuk en la Torah. El pasuk en la Torah dice, Al pija goral tehalek nahalato, Ben Rav Limat. A través de una lotería, de un sorteo, se dividirá la herencia, ya sea parte grande o parte pequeña. O sea, que el pasuk nos está diciendo que cada tribu va a recibir según lo que salga en el sorteo, ya sea una parte grande o ya sea una parte pequeña. ¿Sí? Entonces, si decimos que fue dividida la tierra entre tribus, ¿sí? En 12 partes equivalentes, entonces puedo entender perfectamente lo que el pasuk me dice, ¿sí? Ya que una tribu pequeña, cada persona de esa tribu pequeña recibió una parte mayor a la persona de otra tribu que tenía más personas, que era una tribu más grande. Entonces el pasuk nos dice, Ben Rav Limeat, ya sea una parte grande, ya sea una parte pequeña. Pero si tú me dices que la tierra de Israel fue dividida per cápita, entonces ¿qué significa una parte pequeña o grande? Todos recibieron equivalente. Entonces tenemos que decir, como el primer lado que mencionamos, que la tierra de Israel se dividió entre las tribus equivalentemente y cada tribu la dividió internamente, de tal manera que efectivamente había diferencia entre personas de diferentes tribus, dependiendo si la tribu era pequeña o era grande. Y por eso el pasuk nos dice, Ben Rav Limat, ya sea parte grande o parte pequeña, porque existía que una persona reciba parte pequeña si venía de una tribu más grande, o una parte grande si venía de una tribu de menor cantidad. Esa es la primera prueba. Segunda prueba que la Gemara trae es una baraita larga, y la prueba es de la primera parte, ¿sí? Pero la Gemara aprovecha y trae toda la baraita. Veod Tania, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל13 שבטים, שבתחילה לא נתחלקה, אלא ל12 שבטים. Explicamos esta primera parte que aquí es la prueba, después seguimos con la baraita. Dice la baraita, eventualmente cuando llegue el Mashiach, se dividirá la tierra de Israel en 13 tribus, o sea, en 13 partes. ¿Y por qué nada más eventualmente en el futuro? Porque en el principio, en el tiempo de Yoshua ben Nun, se dividió nada más entre 12 tribus, 12 partes. Entonces vemos que se dividió entre 12 partes, entre las 12 tribus, y después ellos interiormente hicieron la división y no se dividió per cápita. Sigue la variedad diciendo, Velon itchalka ela bekesef, sheneemar ben Rav limat. Amar Rabbi Yehuda sea bihuda, shaveh hamer seim bagalil. Sigue diciendo la variedad que
Un segundo. Una vez ya se dividió la tierra de Israel, como acabamos de comprobar, entre las 12 tribus, entre 12 partes, cada tribu dividía la parte que recibió internamente, ¿sí? Y nos dice la baraita sobre esa división interna, o sea, la división que cada tribu hacía una vez que recibía su parte, ¿sí? Se dividió con dinero, o sea, que la Gemara entiende en este momento que, que cada uno de las personas, cada tribu recibió una parte, y de esa parte se dividían en tierras equivalentes de tamaño, en áreas equivalentes, por decir 100 amot cuadradas o lo que sea, cada uno, ¿sí? Pero el área era equivalente, pero el valor de cada área era diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacía para compensar? Con dinero. El que recibía un área, no obstante el mismo área del otro, pero un área que valía menos, el otro pagaba, compensaba con dinero. ¿Y dónde lo aprendemos del pasuk? Shenemar ben rablim at, ¿sí? Que hay que ser exactos y hay que pagar la diferencia. Sabemos que habían áreas, no obstante iguales, pero diferentes valores, ¿sí? Y la diferencia se pagaba entre ellos. Explica Rabbi Yehuda, para que entendamos, una CA, o sea, una área de 2.500 amot cuadradas en Yehudá, ¿sí? Era equivalente a 5 CA, el valor, era equivalente a 5 CA de Galil, o sea que en Yehudá era mucho más costoso. Entonces, si alguien recibía la misma área en Galil que en Yehudá, era mucho más costoso. Entonces, el de Yehudá tenía que compensar al de Galil con dinero. Sigue diciendo la baraita Benonit Jalkala Begoral, Shenemarach Begoral, Benonit Jalkala Beorim Betumim Shenemar Pia Goral Hakaitzad. La última parte de la baraita nos dice que fue dividida. ¿Cómo fue dividida la tierra? Listo, por tribu, pero ¿cómo fue realizada esa división? Dice, un sorteo, ¿sí? Una lotería. Como dice el pasuk, Aj Begoral. Y aumenta la baraita, dice, y fue dividida con Urim Betumim. ¿Qué es Urim Betumim? Urim Betumim era un pergamino que tenía el nombre de Hashem Itbaraj, Shema Meforash, ¿sí? Y eso iba en el pectoral del Cohen Gadol, de sumo sacerdote. Y cuando se le preguntaba algo al pectoral, al Urim Tumim, a través de ese clav que tenía dentro de ese pergamino con el Shema Meforash, como el pectoral tenía 12 piedras y en cada piedra había las palabras de cada tribu, entonces se prendían uno le preguntaba algo pectoral y daba una respuesta a través de que sobresalían las letras pertinentes de las tribus, ¿sí? Entonces, si era una Lamed, salía la de Lamed, si era Dalet, salía la de Dan, si era Yud, salía la de Yehudá, etcétera, etcétera, ¿sí? De todas maneras, la varita nos dice que la división fue hecha a través de una lotería, de un sorteo, y fue hecha la división a través de Urim Betumim. Pregúntale, hermano, no entiendo. Si fue hecha a través de un sorteo, no fue hecha a través de Urim Betumim. Y si fue hecha a través de Urim Betumim, pues no fue hecha a través de un sorteo, no entiendo. Explica la Gemara. Ha Keitzad Elazar me lo muy bien. אלעזר מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים וקלפי של תחומים מונחים לפניו. והיה מכוון ברוח הקודש ואומר זבולון עולה, תחום עכו עולה עמו. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו זבולון. טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום עכו. וחוזר ומכוון ברוח הקודש ואומר נפתלי עולה ותחום גינוסר עולה עמו. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי. טרף בקלפי של תחומים ועלה בידו תחום גינוסר. וכן כל שבט ושבט. Explica la Gemara, te voy a decir cómo funcionaba. Como dijeron muy bien los dos. Elazar, que era el Cohen Gadol en ese momento, el sumo sacerdote, tenía el pectoral y dentro del pectoral había un pergamino que era el Urim Betumim, como explicamos. Y Yehoshua y todo Israel estaban enfrente a él. Y adicionalmente, estaba Elazar a Cohen con el pectoral que dentro estaba el Urim Betumim, enfrente de Yehoshua, Binun y todo Israel. Y habían dos cajas. Una caja con papelitos con los nombres de las tribus y una segunda caja con los nombres de las regiones, de las divisiones, de las porciones. Bueno, venía Elazar y consultaba con el Ruach HaKodesh, con el Urim Betumim, y decía, consulté y dije que Zebulún va a salir en el sorteo y va a recibir la región de Aco. Y efectivamente hacían el sorteo, sacaban un papelito de la caja de los nombres de las tribus y ¿qué salía? Zebulún. Y después sacaban un papelito de la caja de las regiones y ¿qué salía? Aco. Dicen aquí los mefarshim que en verdad Aco era de Asher. Por eso seguramente aquí se refiere a la parte de al lado de Aco. O cambia la versión que no es de Bulún sino Asher. Pero bueno. Después nuevamente
Hacían lo mismo con el próximo. Elazar consultaba con el Urim Betumim y decía que ¿qué? Decía Naftalí va ahorita a salir la región de Naftalí es Guinosar. Y efectivamente se agarraban el papelito de la caja del sorteo de las tribus y ¿qué salía? Naftalí. Después agarraban de la caja de las regiones y ¿qué salía? Guinosar. Y así iban con cada tribu y tribu. Entonces, lo que la Baraita dijo es verdad, los dos hacían sorteo y también con el Urim Betumim y ambos cuadraban y coincidían perfectamente. Sigue diciendo, una vez la Baraita explicó esta parte de la Baraita, sigue diciendo la Baraita. Veloka halukah shel olam hazeh, halukah shel olam haba. העולם הזה, אדם יש לו שדה לבן, אין לו שדה פרדס. שדה פרדס, אין לו שדה לבן. לעולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו בהר ובשפלה ובעמק, שנאמר, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד. Dice la Baraita que la división de este mundo, o sea, de la tierra de Israel en el tiempo de Yoshua, no va a ser como la división de la tierra de Israel en Yemot HaMashiach, cuando venga el Mashiach. ¿Por qué? En este mundo, o sea, cuando fue en la época de Yoshua, si una persona recibía una tierra que era apto para campo de granos, de cereales, era solo para granos y no era huerto, o sea, para frutal, árboles frutales. Y por otro lado, si recibió huerto para árboles frutales, no recibió para granos. Sin embargo, la Olam va en el futuro, cada uno y uno de las porciones de las divisiones va a recibir de todo. Va a recibir de las colinas, montañas, valle y barrancos. Como dice el pasuk en Yehezkel 48, que Reubén va a recibir uno, Yehudá va a recibir uno, Leví va a recibir uno. O sea, cada uno va a recibir igual. Cada uno va a tener de todo, de todos los estilos. Sigue siendo la Baraita. Akadosh Baruch Hu mechalek lahem beatzmo sheneemar ve'ele machelekotam neum Hashem. Dice la Baraita. Otra cosa va a haber en el Mot HaMashiach, eventualmente cuando venga el Mashiach, que Akadosh Baruj Hu, él mismo va a repartir y hacer la división. Y no a través de intermediarios. Toda esta es la Baraita, pero de todas maneras, vemos del principio de la Baraita, Katan y Miat, Shevat Ejilal, Nitchalkal, Shnemasar Shevatim, Shvamina, Shvatim, Fluk, Shvamine. Al principio vemos de que al principio la Baraita está mencionada que en el tiempo de Yoshua se dividió la tierra de Israel en 12 tribus, 12 partes, y eventualmente en 13. Vemos que se dividió no per cápita, no por cabeza, sino por tribu, por 12 tribus, por 12 partes equivalentes. Ok, seguimos. Esta la Gemara explica varios puntos de la Baraita última que mencionamos. Amar Mor, Atida Eretz Israel shetitchalek li 13 shevatim, idach leman. Amar Rav Hasda, לנשיא, דכתיב והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל. אמר רב פאפא לוויה אמר רונגר בעלמא, לא סלקא דעתך דכתיב והנותר לנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. Mencionamos en la Baraita que eventualmente Atidá Israel, cuando venga el Mashiach, que sea dividida en no 12 partes, sino 13 partes. ¿Para quién es esa 13ª parte? 12 para las 12 tribus. ¿Esa 13ª parte para quién? Dice Rav Hasda, para el Nasi. ¿Quién es el Nasi? Melech HaMashiach, para el Mashiach mismo. Como está escrito en el pasuk en Yehezkel, cuando se habla sobre el Mashiach, Ve'aobed Ha'ir, el trabajador de la ciudad, o sea, refiriéndose al Nasi, porque el Nasi en realidad no es kabod, tiene un ol, tiene mucha responsabilidad encima de él. Sí, es el trabajador de la ciudad, el principal de la ciudad. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice el pasuk Ve'aobed Ha'ir, o sea, refiriéndose al Nasi, refiriéndose al Melech HaMashiach, Ya'avdu mikol shiftei Israel, le trabajarán de todas las tribus, o sea, le darán parte todas las tribus, todas las partes le darán una parte a él. Entonces, ¿quién te dijo? Puede ser que trabajarán, le pregunta a la papá, puede ser cuando dice trabajarán, se refiere que le van a mandar trabajadores para que le puedan trabajar, pero nada que ver con una persona en la tierra. Dice, no, porque está escrito en Meforash, en Yehezkel ahí, en relación a esto, dice, ve a anotar la nací umizeu mizel y trumata kosh velahuzat ir. Traducción, y el resto de este y de esto, o sea, de esta tribu, será para el nací, además del área del templo y de la ciudad de Jerusalén. O sea, que estamos hablando del área de tierra. Nos dice que el resto de uno y de la otra tribu, o sea, cada uno tiene que poner parte de área, será para el nací, y esto es en adición, esto es además del área del templo y el área de Jerusalén. O sea, que estamos hablando de área, o sea, que el nací va a recibir un área. ¿Cuál es ese área? La 13ª parte. O sea, cuando dice, y Abdú mi dice que trabajarán de todas las tribus, no es que le van a dar trabajadores para que trabajen en nací, sino le van a dar tierra.
Seguimos. ולא נתחלקה אלא לכספים שנאמר בין רב למעט. למה היא למה לשופרה ולסניה, עטו בשופטניה עסקינן, אלא לקרובה ורחוקה. כתנאי, רבי אליעזר אומר, בכספים העילוה, רבי יהושע אומר, בקרקע העילוה. Mencionamos en la baraita que una vez se divida la tierra de Israel en 12 partes en el tiempo de Yoshua, va a haber una división interna, ¿sí? Y entendimos que cada uno en cada tribu va a recibir equivalente al miembro de su propia tribu, en área. Por decir, 100 amot cuadradas, todos van a recibir 100 amot cuadradas, solo que un área cuesta más que otra. Entonces, ¿qué van a hacer? El que recibe una área que cuesta más va a compensar al otro con dinero. Dice la Gemara, no entiendo. Si esa es la explicación, ¿que acaso estamos hablando de tontos? Nadie acepta recibir una compensación de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero al final se gasta y la tierra se queda. Entonces, el que recibió un área barata, no es normal de que acepte dinero para compensar lo que recibió barato, porque al final el dinero se lo va a gastar y se va a quedar con el área barata y va a perder al final todo, se va a quedar con algo barato. Esto no es posible. Dice la Gemara, tenemos que decir de que en verdad el área era equivalente, lo que tú quieras, equivalente en valor. O sea, no, explico, en calidad. La calidad era igual, porque nadie va a aceptar que uno reciba una mejor calidad y compensa el de menor calidad. El de menor calidad no tiene por qué aceptar eso, porque al final el dinero se lo gasta y se perdió todo. Tenemos que decir que en verdad todas las áreas eran equivalentes en calidad. ¿Y qué compensaba con dinero? No, que había una más cerca y más lejos a Jerusalén. Y eso tenía un valor adicional. Entonces compensaba, el que tenía ese valor adicional más cerca de Jerusalén, compensaba al otro con dinero. Y eso no pasa nada, porque aunque se lo gasta, al fin y al cabo todos quedan con un área de buena calidad. Dice la Gemara, esto no es según todas las opiniones, esto en verdad es una discusión. Dice la Gemara, Rabbi Eliezer dice que efectivamente es Bixafim, ¿sí? de lejos de Jerusalén, como acabamos de explicar. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice que no se compensaba con dinero, como dijimos hasta ahorita, sino se compensaba con tierra. O sea que efectivamente no tenían áreas. Si uno recibía un área más cerca de Jerusalén, ¿sí? Y el otro más lejos, por ende tenía un valor un poco menor, lo compensaba no con dinero, sino con tierra. Le daban un poquito más tierra que estaba un poco más lejos. Hay más lo que nuestra baraita como la opinión de Rabbi Eliezer, que efectivamente se compensaba con dinero. Pero no es que uno recibió una área de calidad baja y el otro alta y compensaba con dinero, sino ambos de la misma calidad, solo era que uno más cerca de Jerusalén, uno menos cerca, y eso es lo que se compensaba. Seguimos. Velonit Jalka. אלא בגורל, שנאמר אך בגורל, תנא, אך בגורל יצאו יהושע וכלב. למה? הנה דלא שקול כלל, השתא דלא תדעו שקול, תדעו מבעיה, אלא שלא נתנו בגורל, אלא על פי השם. יהושע דכתיב, על פי השם נתנו. Bueno, explicamos esta parte. En la última parte de la verdad mencionamos, o en la próxima parte de la verdad mencionamos, que la tierra, no la última parte, en la próxima, fue dividida con sorteo. Y también con Urim y Tumim, pero enfoquémonos en el sorteo. El pasuk cuando nos dice que fue dividido en sorteo, la fuente es Aj Begoral. Aj viene a excluir. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién fue excluido que con él no fue hecho el sorteo? Aj, dice Aj Begoral. O sea, fue hecho con sorteo, pero hay unos que no. ¿A quién quedó excluido? Dice la hermana Yoshua y Caleb. Ambos recibieron sin... Ambos, mejor dicho. Repito. Aj Begoral fueron excluidos. La hermana entiende que excluidos que no recibieron. ¿Quiénes son esos? Yoshua y Caleb que no recibieron. Pregúntale, hermano, un segundo. Si te refieres que no recibieron, ¿sí? No me cuadra, porque como vimos anteriormente, Yoshua y Caleb, como vimos en Daf Kuf Yudhet 118, Yoshua y Caleb recibieron las partes de los demás espías. ¿Cómo no van a recibir una parte ellos mismos? Entonces, no puede ser la explicación cuando decimos que ellos están excluidos, significa que están excluidos de que no recibieron nada. No puede ser, porque si recibieron la parte... repito, dice el pasuk Aj Begoral, alguien queda excluido, porque dice Aj es exclusión. ¿Quién es esa exclusión? Yoshua y Caleb. Dice, un segundo, ¿qué te refieres? ¿Que quedan excluidos de qué? Si es que no recibieron una parte propia de ellos, no me cuadra, porque si recibieron la parte de los demás Merrakelim, de los demás espías, pues Koshikin que recibieron ¿qué? Su propia parte. Tenemos que decir que lo que se refiere la Torah de decirnos Aj Begoral es que fueron excluidos del sorteo normal. Que ellos recibieron directamente de Hashem, no a través de sorteo. Definitivamente recibieron, porque si recibieron la parte de los demás Meraglim, ellos también recibieron su propia parte. Pero la propia parte que recibieron directamente de Hashem y no a través de sorteo.
¿Y cuál es la fuente para esto? Dice Yoshua dichtiv al pi Hashem natnu lo et ha'ir asher sha'al et timrat zerach be'ar Efraim. Dice meforash el pasuk. Al pi Hashem, por la voz de Hashem, por la boca de Hashem, natnu lo le dieron a Yoshua. ¿Sí? Pero sigue siendo el pasuk. ¿Qué le dieron? Una parte en el monte de Efraim llamado Timnat Serach. ¿Sí? Pregúntale, Mara, Ktiv Serach, Uchtiv Jerez. Amar Bilazar Betchila, pero te da que Jerez, Ulevasov, pero te da Masrejim. Vika de hambre Betchila, Masrejim, Ulevasov, que Jerez. En este pasuk dice que el lugar que le dieron se llamaba como Timnat Serach. ¿Sí? Pregúntale, Mara, en este pasuk que mencionamos, que está en Yoshua 19:3, dice Serach. Pero hay otro pasuk en Shofetim 2:9, dice Jerez. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Timnat Serach o Timnat Jerez? Dice Rabbi Elazar, te voy a explicar al principio, cuando Yoshua recibió esa ciudad, esa región, las frutas que salían de esa región, de esa tierra, eran secas como el jerez. ¿Qué es jerez? Barro. Si no eran buenas. Y después, cuando ya, o sea, eso era cuando Yoshua apenas, cuando estaba, antes de que Yoshua la recibió. Una vez la recibió Yoshua, ya las frutas que crecían en ese lugar, ya de tan ricas que eran, tan buenas que eran, que se podrían, que eran mucho más ricas, no eran secas, eran con mucho más sabor, mucho mejores, ¿sí? Y por lo mismo se podría un poco más rápido, ¿sí? Pero por eso al principio se llamaba Timnat Jerez, porque era seca, no eran buenas. Y después Serach, porque se dañaba más rápido, por lo mismo de que eran mucho más ricas. Esa es una versión. Una segunda versión de la respuesta es que al principio se llamaba Timnat Serach, porque se podría muy rápido, no podías guardarlas. Y después Jerez, porque eran un poco más secas, no muy secas, un poco más después eran mucho mejores. O sea, no obstante, no eran tan buenas, eran un poco menos, pero duraban mucho más. Esta es la fuente, de todas maneras, de Yoshua. Ahorita la Gemara procede cómo vemos que Caleb también, él quedó excluido también, que no fue a través de sorteo, sino a través de Hashem. ¿Dónde vemos eso? Caleb dichtiva y trule Caleb et Hebron, kasher diber Moshe verosh misham et shelosha bnei Anak. Hebron en miklat havai, marabaye parvaraha dichtiv ve'et zedeh ha'ir ve'et chatzerea natun le Caleb ben Yefune ba'achuzato. Donde vemos que Caleb recibió su parte a través de Hashem. El pasuk dice que le dieron a Caleb la región de Hebrón, como dijo Moshe. Como dijo Moshe, recuerda lo que está escrito en Devarim 1:36, Zulati Caleb ben Yefune velo etene taret asher darach ba. ¿Sí? O sea que fue a través de Hashem, como dicen Devarim Alef Lamed Vav. De todas maneras, vemos aquí que fue directamente de Hashem. ¿Y qué mencionamos en este pasuk? Que le dieron a Caleb, ¿qué? Hebrón. Pregúntale a Hebrón. No me acuerdo, porque Hebrón era Miklat. Entonces no puede ser que se la dieron era refugio. No puede ser que se la dieron a Caleb. Dice Abaye, no, cuando decimos Hebrón, no se refiere a que le dimos Hebrón a Caleb, sino se refiere a las provincias de alrededor de Hebrón. Eso es lo que se le dio a Caleb, como dice el pasuk en Yoshua. Vetzdeair vet hatzerea natnule Caleb ben Yefune. No la ciudad misma, sino el patio de la ciudad, o sea, lo alrededor, los campos de la ciudad, lo alrededor. Muy bien, Rabotai, seguimos. Dice la Mishnah, Echad haben veechad habat ben achala, ela shehaben notel pishnaim benichse haav, ve'eno notel pishnaim benichse haem, ve'abanot nizonot menichse haav, ve'enan nizonot menichse haem. Antes de explicar lo que acabamos de leer, quiero hacer una pequeña introducción. Como ya hemos mencionado, un hijo primogénito recibe doble porción en la herencia del padre. Adicionalmente, una alhaja importante es saber que no la hemos mencionado hasta ahorita. Una hija, cuando, no obstante, no hereda, cuando hay hijos también, no hereda, pero ella tiene el derecho de ser alimentada de la herencia del padre hasta que se case. ¿Sí? Ok, ahorita explico la Mishnah. Dice la Mishnah así. Un hijo varón y una hija mujer son equivalentes en herencia. La Gemara va a preguntar, no me cuadra, no es verdad, porque el hijo varón tiene prioridad en relación a la mujer. Pero así dice la Mishnah. Excepto, escuchen este excepto porque la Gemara va a analizar de este excepto. Otra vez repito, la Mishnah nos dice, un hijo varón es equivalente a una hija mujer en temas de herencia, excepto que el hijo primogénito
recibe el doble de la herencia del padre, pero no de la herencia de la madre mujer. Igualmente, una hija puede ser alimentada de la herencia del padre hombre, ¿sí? Hasta que se casa, pero no puede ser alimentada de la herencia de la madre que es ¿qué? Mujer. Hay dos cosas que tenemos que analizar en esta Mishnah. La primera, que dice que es equivalente el hijo varón con la hija mujer, que eso vamos a analizarlo. Y la segunda, que es ¿cuál es el excepto? La primera parte, la Mishnah nos habla de la herencia del hijo o de la hija, ¿sí? Y después me dice, excepto que el hijo primogénito recibe doble del papá hombre y no de la mamá mujer. Estamos hablando de los hijos hombres e hijas mujeres. No estamos hablando de papá hombre y papá mujer. No, el excepto no cuadra, ¿sí? Dos problemas que tenemos. La primera es la primera parte. Otra vez, repito para que nos quede claro. La primera parte de la Mishnah es hijo varón e hija mujer equivalentes en herencia. Esa es la primera parte. No cuadra. Segunda parte, excepto hijo hombre, hijo mujer, equivalentes en herencia. Excepto en algo no son equivalentes hombres y mujeres. ¿En qué? Que un hijo varón hereda al padre, que un hijo hereda al padre varón doble cuando es primogénito, pero no a la mamá. Estamos hablando de hijos e hijas, hombres y mujeres, pero hijos. Y te vas a una diferencia de padre y madre. ¿Qué tiene que ver? O el próximo caso de esa segunda parte, que una hija puede ser alimentada de la herencia del padre varón y no es alimentada de la herencia de la madre mujer. O sea, lo que está escrito en la primera parte es hijo, varón y mujer, hijos. Tú me dices que hay excepto, que hay una cosa que no son equivalentes, padre y madre. El excepto normalmente nos habla en lo mismo de lo primero. Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Dice la Gemara. מהי אחד הבן ואחד הבת לנחלה? אילמה דארתי כי ידע דאתנן בן קודם לבת וכל יצא דרכו של בן קודמים לבת. סימן נפשם. La primera pregunta de inmediato sobre la primera parte de la Mishnah. ¿Qué dice la primera parte de la Mishnah? Que un hijo varón y una hija mujer son equivalentes para herencia. Pregunta la Gemara, ¿qué te refieres que son equivalentes? Si te refieres que cuando hay hijos varones e hijas mujeres, se dividen entre todos equivalentemente. No me cuadra, porque ya vimos anteriormente en la Mishnah, Kuftet Mudale 115, que cuando hay hijos e hijas, los hijos tienen prioridad y exclusividad en la herencia y las hijas no heredan nada. Y no nada más los hijos tienen prioridad en relación a las hijas, sino si el hijo ya murió y dejó descendencia, la descendencia sigue teniendo esa prioridad en relación a las hijas. ¿Cómo puede ser que ahorita tú me dices que tienen? Eso no puede ser. Dice la Gemara 4 explicaciones. Cada una la tumbamos y la última es la que prevalece. Y para que nos recordemos estas 4 explicaciones, nos dice Simán, una señal, Nafsham. La primera la dice Rav Nachman, Nachman con Nun, Nafsham. La segunda, Pei, Rav Papá. La tercera, Rav Ashe con Shin. Y la última la dice Mar Bar Rav Ashe. El hijo de Rav Ashe, Mar Mem Nafsham, la Mem Sofit. ¿Sí? Entonces explicamos. Importante aclarar, según todas las explicaciones, eso sí, vamos a verlo según todas, en eso no cambia. La primera parte, cuando nos dice que el hijo varón es equivalente a la hija mujer, no se refiere a un caso, que cuando hay hijos e hijas son equivalentes. Se refiere a 2 casos. El hijo es equivalente a la hija, por un lado, cuando el hijo existe, pues el hijo hereda, y por otro lado, cuando hay solo hijas y no hay hijos, la hija hereda. Y ahí nos dice la Mishnah que son equivalentes. O sea, en el caso que el hijo hereda, y por otro lado, en el caso que las hijas heredan, o sea, cuando no hay hijos, ahí es que son equivalentes. El tipo de herencia es equivalente. ¿Sí? Eso según toda su explicación. Dice la primera explicación. Ahorita sí vamos una por una. Amar Rav Bar Yitzchak. Achi ka'amar, echad ben ve'echad bat, notlim berra'ui que bemuchzak. Vamos a ver en qué son equivalentes. Hanami tanina. בנוסף לכך נטרו של חלקים מן החלה, חלק אביהם שהיה מוצאים זהם וחלקו עם אחיו בנכסי חפר, ועוד מהי אלא. Primera explicación que dice Rav Bar Yitzchak es que la primera parte de la Mishnah se refiere a decirnos que el hijo, cuando recibe herencia, o sea, cuando hay hijo que recibe herencia, es equivalente a cuando una hija recibe herencia. ¿Cuándo la hija recibe herencia? Cuando no hay hijos. ¿Y en qué es equivalente? ¿En qué es equivalente? Listo, ¿son equivalentes en qué? Explica Rav Bar Yitzchak, son equivalentes
de que ellos reciben no solamente de los bienes que posee en el momento del fallecimiento el papá, los bienes actuales, sino también en los bienes prospectivos, bienes futuros, reciben una parte. Sí, prospectivos no recibe mejor, doble, pero la parte normal sí la recibe. Y eso aplica ya sea en herencia de hijos o ya sea en un caso que no hay hijos y hay hijas, en la herencia de las hijas. En eso son equivalentes. De la misma manera que el hijo, cuando hereda partes, bienes prospectivos, bienes futuros del padre, que no tiene en ese momento sino va a recibir. También las mujeres cuando heredan, o sea, cuando no hay hijos, que ya se heredan no solamente los bienes actuales, sino también bienes prospectivos. Eso es lo que nos viene a enseñar la primera parte de la Mishnah. Entonces se entiende ya la primera parte de la Mishnah. Pero pregunta la Gemara, un segundo. Eso me cuadra lógicamente, pero está redundante, está repetitivo. Porque nosotros ya mencionamos en Daf Kuftet Zayin Amud Bet 116b de que las hijas de Zelofhad recibieron 3 partes en la tierra de Israel. Y una de esas partes, que es la segunda en el orden allá, es Jelko y Mahib ben Ichse Hefer. ¿Cuál es la segunda? Una de esas partes, ¿cuál es? La parte cuando murió, Zelofhad había muerto, y después murió muy bien el abuelo Hefer, y tenía unos hijos, Hefer. Y la parte que se merecía Zelofhad, que ya no estaba en vida, se le fue ¿a quién? A las hijas de Zelofhad. O sea que las hijas de Zelofhad recibieron como herencia de su papá, eran hijas, ¿sí? No habían hijos, entonces ya heredaron, recibieron la parte de su papá, no nada más la parte que poseía su papá en el momento de la muerte, sino también en la parte prospectiva, en el futuro, los bienes futuros, cuando iba a morir Hefer. Ya vemos de que las hijas que heredan, cuando heredan no solamente bienes actuales del difunto, sino bienes prospectivos futuros. Entonces no me cuadra, porque está redundante. Primera pregunta. Y segunda pregunta, que no entiendo el ela de la Mishnah. La segunda parte de la Mishnah me dice, excepto. ¿Cuál es el excepto? Es equivalente, hombre, mujer, ¿qué? Hijo, hija. Sí, esa es la primera parte. Excepto 2 casos que no son equivalentes, que es diferente padre y madre. Estamos hablando de hijos. ¿Te vas a ir a padre y madre? Estamos hablando que hijos e hijas son equivalentes, excepto unos casos que el padre y la madre no son equivalentes. En la herencia del primogénito, que nada más el padre y no la madre, y en lo que la hija cuando no hereda puede alimentarse, que es nada más del padre y no de la madre. Estamos hablando de hijos, ¿te vas para padres? No entiendo. Por eso la Gemara tumba esta explicación y procede a la segunda explicación. ¿Quién es la segunda explicación? Nafsham, de Pei. ¿Quién es la Fei? Rav Papa, muy bien. El amar Rav Papa, Ajika amar, Jadaben vejadabat, notrin helek bibjora, hanamitanina, veshaya bejor notel shene halakim, veod mayela. Dice Rav Papa, te voy a decir una explicación. La primera parte que nos dice que el hijo varón es equivalente a la Yerushá del hija mujer, como esto también está de acuerdo, todos están de acuerdo de que cuando decimos hija mujer, cuando hereda, es cuando no hay hijos, otro caso. Entonces, el hijo varón hereda, y cuando no hay hijo varón, hereda la mujer, y son equivalentes. Cuando hereda el hijo varón y por otro lado cuando no hay hijo y hereda la mujer, son equivalentes en que ¿qué? En que ambos heredan, ¿sí? Reciben la primogenitura del papá de ellos en los bienes del abuelo. ¿Sí? O sea que hijo cuando hereda o hija cuando hereda, que es cuando no hay hijos, heredan al papá. Si el papá era primogénito y por ende se merecía doble porción del abuelo, ¿sí? El hijo recibe esa parte, o sea, el nieto, o la hija, la nieta, recibe esa parte. Son equivalentes en eso, en esa alajá. Sin embargo, hermanos, eso también está escrito antes, está redundante. ¿Por qué? Porque en esa misma Mishnah que mencionamos antes, Daf Kuftet Zayin, Amud Bet 116b, está escrito que ¿qué? Que las hijas de Zelofhad recibieron 3 partes. Y una de esas partes, ¿qué es? La parte de primogenitura del papá de ellas, de Zelofhad, que se merecía de Hefer. O sea que ya vemos que las hijas reciben la parte de primogenitura del papá de ellos, al igual que los hijos. Ya está escrito eso. Y segunda pregunta, igual que antes, que no entiendo cuál es el excepto. La primera parte nos habla de hijas, hijos. Y la segunda parte nos habla de ¿qué? Padre, madre. Son 2 cosas diferentes. Por eso la Gemara procede a una tercera explicación. ¿Quién dice la tercera explicación? Nafsham, Shin. ¿Quién es Shin? Ravashe.
אלא אמר רב אשי אחי כאמר, אחד בין הבנים ואחד בת בין הבנות, אם אמר יירש כל נכסי דבריו קיימים. כמן, כרבי יוחנן בן ברוקה, הקטנילה. לכמה רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו, אם אמר על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימים. על מי שאינו ראוי ליורשו, אין דבריו קיימים. וכיתה מקם כסתם לכרבי יוחנן בן ברוקה, סתם ואחר כך מחלוקתי, אין הלכה כסתם. ועוד מהי אלא. Tercera explicación que la Gemara intenta decir, que la dice Rabashé y también la Gemara la tumba. Ese no te voy a explicar. La primera parte de la varita que nos dice que hijos al heredar es equivalente a hijas, que otra vez es cuando no, hijas cuando heredan es cuando no hay hijos, en eso es todo equivalente. Pero ¿en qué son equivalentes? Esta tercera explicación nos dice lo siguiente. En un caso, hay una halajá. ¿Qué pasa si el padre, antes de fallecer, el padre tiene varios hijos, nada más hijos, digamos, y antes de fallecer, dice, si él muere, ¿a quién le va la herencia? A todos los hijos. Antes de fallecer dice, no, yo quiero que le vaya la herencia a este hijo, toda a este hijo. ¿Recae o no recae? Recae. Nos dice nuestra Mishnah, hijo, hija e hijo son equivalentes. Cuando hay solo hijos, heredan solo hijos. Cuando hay solo hijas, heredan solo hijas. Pero son equivalentes ¿en qué? De la misma manera que cuando hay solo hijos y el padre viene y dice solo un hijo hereda, solo ese hijo hereda. Cuando vienen hijas, cuando dice solo esa hija hereda, solo esa hija hereda. Sobre eso son equivalentes. Dice un segundo, pero esto como quién va, como Rabbi Yohanan ben Berokah. Sí, porque ¿quién es el autor de esta parte? Si es así, Rabbi Yohanan ben Berokah. Porque Rabbi Yohanan ben Berokah es el que dice más adelante, en Nafkuf Lamed 130, en 8 Abim, vamos a ver que Rabbi Yohanan ben Berokah dice que si una persona es apta para heredar a su padre, el padre puede decir que solo él herede. Y si no es apta, no puede decir el padre que solo él herede. O sea, básicamente que Rabbi Yohanan ben Berokah nos dice, cuando hay solo hijos, que todos los hijos son aptos, puede decir sobre uno y él hereda. Y cuando hay solo hijas, que las hijas heredan, puede decir sobre una que hereda. Entonces ya es Rabbi Yohanan ben Berokah. ¿Sí? Está redundante. Es que más decir, no. Ahí está escrito más adelante en Nafkuf Lamed el nombre de Rabbi Yohanan ben Berokah. ¿Cómo sabes que la halajá es como él? Nuestra Mishnah nos dice antes en Stam, anónimo. Y la regla es que cuando la Mishnah nos dice algo de Stam, anónimo, la halajá es como eso. Para enseñarte que la halajá es como él. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que la Mishnah cuando nos dice algo en anónimo, la halajá es como lo que dice esa Mishnah anónima, es cuando dice nada más el tema anónimo y ya. Pero aquí lo dijo anónimo y después lo dijo en nombre. En otro capítulo dice el nombre de Rabbi Yohanan ben Berokah y la halajá es cuando es Stam. Y después dice Mahloket. No, la halajá no es como Stam. Entonces está redundante. Para decirnos que la halajá es así, no nos dice que la halajá es así. Esto no nos enseña que la halajá es así, entonces es redundante. Y segunda pregunta, la misma pregunta de antes, ¿qué es ela, excepto? Esa es la primera parte, me hablas de hijos e hijas, que son equivalentes, excepto un caso que ¿qué? Deberías decir, excepto un caso que no son equivalentes hijos e hijas. Y el excepto que me dice la Mishnah, la segunda parte, no es, excepto que hay un caso que no son equivalentes hijos e hijas, sino me dice, excepto dos casos que no son equivalentes, no son iguales, padres y madres, que tienen que ver padres y madres con hijos e hijas. Por eso la Gemara da una última explicación. El amar barrabashe, ajikamar, ejadaben, vejadabat, shavim benichse haem, u benichse haav. Ela, sheaben notel pishnaim benichse haav, ben notel pishnaim benichse haem. Esta la Gemara en esta explicación nos relaciona la primera parte con la segunda parte y ahí se entiende el excepto. Y también nos dice en la primera parte en qué son equivalentes. ¿Cuál es esta última explicación? Mar barrabashe. Mem nafsham. Mar barrabashe, hijo de Rabashe. Te voy a explicar a qué se refiere la Mishnah. La primera parte que nos dice que hijos son equivalentes a hijas, se refiere hijos heredan o hijas heredan cuando no hay hijos. Eso es igual en todos. ¿En qué son equivalentes? En heredar bienes de la madre o bienes del padre. O sea, ya sea que heredan al... Esto es un punto importante. Ya sea que heredan al padre o ya sea que heredan a la madre, tienen la misma halajá, hijos e hijas. Esta es la primera parte de la Mishnah. Pero fíjense que en esta primera parte de la Mishnah no hablamos solo equivalencia de hijos e hijas, sino ya metemos a padre y madre. Entonces repito, hijo cuando hereda, y en otro caso, cuando no hay hijos, que la hija hereda, ¿sí? Son equivalentes en la herencia de la madre y del padre. No hay diferencia. Pero hay una diferencia. Excepto
excepto el hijo cuando es primogénito, todo lo que recibe dos es únicamente del padre y no de la madre. Y la hija, cuando no hereda, ya se alimenta únicamente del bien del padre y no de la madre. Ahorita se entiende, ¿sí? Entendemos en qué son equivalentes, no en las herencias en sí, no en un mismo caso cuando hay hijos e hijas, no, ¿sí? Eso también es equivalente eso es igual en todas las explicaciones. Hijos heredan o hijas cuando no hay hijos heredan. ¿Equivalentes en qué? En la herencia del padre y de la madre. O sea, en la primera parte ya metemos padre y madre, excepto el hijo cuando es primogénito, que recibe dos partes, es únicamente del padre y no de la madre, y excepto la hija, cuando no hereda, que se alimenta de los bienes, es únicamente el padre y no la madre. ¿Y se entiende el excepto? ¿Por qué se entiende el excepto? Repito, porque en la primera parte decimos que hijo e hija, cuando no hay hijos, son equivalentes en la herencia del padre y de la madre. Por eso decimos dos casos que salen de la regla, excepto el hijo, que no es equivalente en padre y madre cuando es primogénito, que nada más es del padre y no de la madre, y la hija, cuando se alimenta, que es nada más del padre y no de la madre. Vamos a acabar aquí por hoy. Amén, amén.